Salmos. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 118. El martes hubo reunión de oración, no se pudo avanzar para el siguiente salmo que nos toca comenzar el día de hoy. Digo comenzar porque es uno de los salmos que, aparte de la profundidad que tiene pues la cantidad de letras más grande de todos los capítulos que contiene la palabra de Dios. El Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia y, y es grande en cantidad, pero también es grande en calidad. Entonces amerita que el estudio de este capítulo lo llevemos en varias fases. No va a bastar ni siquiera con una ni con dos, lo más probable es que sean cuatro, para poder ver con la profundidad que amerita este salmo. Bueno, todos concentrados, celulares apagados y ojos cerrados para orar. Señor, gracias te damos por esta tarde, Señor, y gracias porque tu amor nos permite estar en un lugar donde podemos tener la tranquilidad de escuchar tu palabra, Señor, donde podemos ser congregados por tu Espíritu Santo, ¿sí? Porque fuiste tú, Espíritu de Dios, el que nos trajo a este lugar el día de hoy. Y gracias, Señor, porque tenemos toda la libertad, Padre, para poder hacerlo, Señor. Gracias porque en este país todavía podemos tener libertad de culto, Señor. Te pedimos, Padre, que en esa libertad, Señor, podamos nosotros vivir y aprovechar, Padre, que tenemos libros, tenemos compañía, que tenemos espacio para poder buscarte, Señor, y que como hijos tuyos, hoy, Señor, nos permitas aprovechar, que aprovechemos este tiempo, Señor, para escuchar tu voz, que aprovechemos este tiempo, Señor, para que en el momento que tú nos hables, Señor, nuestro corazón pueda ser tocado, pero sobre todo, Señor, que tu obra puede ser hecha, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ahí en el Salmo 119, y el Salmo 119 tiene un título que es un título que no está puesto de origen desde el texto antiguo. No es un título que le puso el mismo autor, simplemente es alguien de los traductores le puso excelencias de la ley de Dios, y es una forma en que ver todos los versículos que vamos a ver el día de hoy, que vamos a tratar de avanzar y ver 40 de ellos. Nos vamos a dar cuenta en toda la serie o en todos los tiempos que se dediquen para ver este capítulo, que creo que el título de excelencias de la ley de Dios puede cada quien ponerle algo diferente. Yo me tomé la libertad de ponerle como título a estos estudios del Salmo 119, perfección de la palabra de Dios. Porque para fines prácticos, cuando uno empieza a estudiar este salmo, tenemos muchas cosas que decir antes de empezarlo a leer. Lo primero que tenemos que darnos cuenta al empezar a revisar este salmo es que este es un salmo que no dice quién lo escribió, pero al darnos cuenta de varios detalles que tiene este salmo, yo tengo una conclusión, ahorita se las voy a dar. Pero bueno, este salmo es un salmo que es un acróstico. Un acróstico es una serie de letras o de versos que tú pones de cierta forma ordenados, para que cuando sean leídas en forma vertical, tal vez las primeras letras,
tú puedas encontrar un mensaje oculto en lo que estás leyendo. Los, los que conocen mucho de ciencia ficción o que conocen mucho de todo lo que es el espionaje, todos los espías se comunicaban por medio de acrósticos impresos en los periódicos en la Guerra Fría, inclusive desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Era una forma de que daban a conocer un mensaje que todos podían tener en las manos, pero quien no entendía más allá del texto en sí, pues no, pensaba que estaba leyendo una nota de algo muy X, pero en realidad era un mensaje, había un mensaje oculto. Este salmo es un acróstico. Por eso, ahorita que empecemos a leer, vamos a darnos cuenta que está separado en 22 secciones. Cada una de esas secciones es una letra del abecedario. Y como estamos hablando del abecedario hebreo, la primera letra es Aleph, que en griego sería alfa y que en español sería A. ¿Verdad? Es la primera letra del abecedario. Y así cada uno de las 22 partes de este salmo tiene una palabra que separa. Pero lo impresionante es que si nosotros estuviéramos leyendo este pasaje en hebreo, estaríamos viendo que la primera parte, que es Aleph, la primera palabra con la que empieza ese párrafo es la Aleph, la A. Y cuando nos vamos a la segunda parte, que es Bet, esa segunda parte del párrafo empieza con la letra Bet. Y así, entonces está acomodado de una forma tan metodológica, tan quirúrgica, tan como si alguien que fuera experto en letras y en todo lo que las letras expresan hubiera escrito este salmo. Por eso, sin saber, yo me atrevo a poner en la mesa que el escritor de este salmo era un experto en la palabra de Dios, pero no nada más experto en conocerla por haberla leído, sino experto por haberla escrito muchas veces. O sea, hace un escriba, alguien que hubiera hecho copias y copias y copias y copias perfectas, detalladas de la palabra de Dios, y que al hacer un copiado tantas veces de la escritura, no solamente se te queda grabado, sino se te queda impregnado un mensaje que está más allá de lo superficial, se te traspasa en tus ojos, en tu vida misma, lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta al ver este salmo, que es un salmo que desde las primeras oraciones penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque es un salmo que fue escrito por alguien que conoce el texto, pero también por alguien que ha dejado que el texto se convierta en vida en su vida. ¿Sí? Entonces, esta forma de ordenar el salmo tiene algunas implicaciones. El hecho de que hasta el día de hoy no haya más letras en el abecedario que las que existen desde hace 4,000 años, ¿qué será? Pues que realmente cada una de las letras es un sonido, ¿sí o no? Es un sonido fonético que nosotros como seres humanos somos capaces de hacer, pero en esa cantidad de sonidos que en algunos abecedarios, por ejemplo, en el castellano ya se dice que la che es una nueva letra. Bueno, algunos muy apegados a la nueva versión de lo que imprimió la lengua española dirán que sí, pero realmente la che es una
conjunción de una C y una H, ¿sí? Que cuando están juntas los pronuncias de cierta forma. Pero la realidad es que no hay nada nuevo en cuanto a lo que se comunica en toda la tierra desde hace 4,000 años. Y el que no haya nuevo en la forma en que se comunica tiene mucho que ver con este salmo, porque este salmo, al estar escrito así, nos está diciendo el autor, aquí está todo lo que tienen que saber de dos temas, de la palabra de Dios y de cómo conocer a Dios a través de su palabra. Repito esto porque es muy importante. Este salmo nos va a decir una cosa, bueno, dos cosas en su totalidad. Cómo conocer la palabra de Dios a profundidad y cómo conocer a Dios a través de su palabra. Ok. Antes de empezar, tenemos que saber otra cosa. Las palabras más repetidas en este salmo son 11. En esos 150 versículos hay 11 palabras que son las más repetidas. 9 de esas palabras son diferentes formas de expresar o de entender lo que es la palabra de Dios. De las 11 palabras más repetidas, 9 de ellas son diferentes formas de entender o de expresar la palabra de Dios. Entonces, yo no quiero empezar a leer el texto sin dejar muy claro por qué hay 9 sinónimos de la palabra de Dios que se repiten y repiten y repiten cada vez que se lee el texto, y que uno podría decir, parece como que esto es pleonasmo, o sea, como que está tan saturado el texto de lo mismo, pero expresado de una forma diferente con sinónimos, porque aquí está parte de lo que es el alimento o la carnita de entender esto. Repito, quien está escribiendo este texto entiende la palabra de Dios no como que, lo que dijo Dios, sino lo entiende en sus diferentes facetas, en una comprensión muy profunda, y entonces nos trata de hacer llegar esa profundidad del mensaje con esas diferentes palabras. ¿Dónde está poniendo atención la niña? La palabra número 1 de esa que hay que resaltar en el texto es la palabra ley o ley de Jehová. Ley o ley de Jehová. Esa palabra en el original es Torah. Torah. ¿Qué es el Torah o qué es la Torah? Significa instrucción, enseñanza o ley. En la Torah, lo que nosotros sabemos que es la Torah, para nosotros son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Esos primeros 5 libros de la Biblia son lo que es la Torah. Y hasta el día de hoy los hebreos, los judíos, para ellos ese es el texto sagrado, lo más sagrado, lo que contiene los fundamentos de fe, el origen de todo lo que existe, la historia del pueblo judío y las 613 leyes que los judíos hasta el día de hoy tienen que cumplir. Ahí está concentrado en esos primeros 5 libros, y es esta Torah declara el fundamento de la revelación de Dios hacia el hombre. ¿Cómo empieza la Torah? ¿Cómo empieza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Dios desde el principio, desde las primeras palabras, Bereshit, XX, empieza a decir, Dios, yo soy Dios, yo me revelo, yo creé, y empieza a decir todo lo que Él quiere decirnos en esos primeros 5 libros. La segunda palabra que más se repite es testimonios.
testimonios. En el hebreo original es edut. ¿Qué significa testimonios? Significa ser testigo o ser un elemento que testifica algo, y eso puede ser una persona o puede ser otra cosa. ¿Se recuerdan que en los primeros 5 libros de la Biblia se habla de un arca que se construyó, que era de oro macizo? ¿Recuerdan eso? Y a esa arca, conforme van pasando los textos, le llaman el arca del testimonio. ¿Por qué le llaman el arca del testimonio? Bueno, en esa arca se guardaron 3 objetos. Se guardaron las piedras donde Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Entonces Moisés baja del Sinaí con una evidencia tangible que todos podían ver, que todos podían tocar, de que Dios dijo algo. Y no solamente como que me lo dijo a mí solo en lo oscurito, pues como nadie escuchó, tienen que creerme. No, aquí está escrito. Podían verlo en esas piedras. Entonces, esas piedras son testimonio ¿de qué? De que Dios habló, de que Dios escribió, de que no hay duda de que el Dios omnipotente habló con Moisés, porque Moisés subió no crean que subió que con un cincel y sabiendo cómo hacer, no. Moisés subió sin nada de eso. Esa arca contenía una segunda cosa que se guardó en ella, que era la vara de ¿quién? La vara del hermano de Moisés, ¿sí? La vara de Aarón. Esa vara de Aarón se guardó porque fue testimonio de algo. Esa vara estaba seca y reverdeció. En algún momento Dios dijo, esto que estoy diciendo es verdad, yo soy el que está hablando, y el testimonio de que esto es real es que esta vara que tienes reverdecerá, y reverdeció. Empezó a crecer de ahí sus hojitas y su fruto y todo, como que de algo muerto nace vida. Eso es testimonio de que el Dios vivo está hablándonos, ¿sí? Y otra cosa que estaba en esa arca era el maná, una vasijita con maná, que el maná era el alimento que habían recibido los israelitas por 4 años seguidos. Diariamente había caído alimento del cielo, ¿sí? Y Dios pidió que se guardara en los últimos días que estaba cayendo ese alimento, que se guardara de testimonio para la posteridad esa evidencia de que eso no había sido un mito, de que no había sido algo que alguien dijo nomás, sino que era evidencia de que eso era real. ¿Qué significaba o qué testificaba el maná? Tengo un Dios que me cuida, tengo un Dios que me provee, tengo un Dios que me alimenta, tengo un Dios que diariamente se preocupa por mí, ¿sí o no? Eso es testimonio. Y esos testimonios los pudiéramos inferir como una realidad de otra forma, porque uno puede decir, aunque no hubiera quedado evidencia del maná, uno se imagina y dice, pues ¿cómo va a sobrevivir un pueblo de, no sé, 2 millones de personas en el desierto? Por eso estaba desierto, nadie quería vivir ahí. Pero de todas formas Dios deja evidencias. Entonces, en la palabra de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, va a encontrarse recurrentemente con testimonios de Dios.
Acabo de darles 3 ejemplos, pero hay muchos más. O sea, la Biblia está llena de ejemplos, de testimonios. Yo diría, y podemos saberlo desde Génesis, cuando Dios habla de su creación, la creación, ¿de qué testifica la creación? ¿De qué habla la creación? Habla de un Dios que existió antes de que el mundo material existiera. Habla de un Dios que es capaz de crear con detalle, con orden, ¿sí o no? Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que son testimonio y que cuando se describen, uno llega a ellas y es como que, caray, esto es roca fuerte, esto es inamovible, esto es evidencia. Y esas palabras, cuando uno las atesora, uno puede estar firme en su fe. Esos son los testimonios. Entonces, la palabra de Dios, una de las formas en que el autor nos la expresa es: véanla, identifiquen los testimonios. La tercera palabra es preceptos. Preceptos en hebreo es pikud. Y ese precepto significa un mandato directo de la voz de Dios. Un mandato directo de la voz de Dios. Entonces, en los preceptos incluso pudieran estar todos los mandamientos que salieron de una forma directa de Dios. ¿Sí? Cuando Dios le empieza a decir al pueblo, no matarás. Cuando Dios le empieza a decir esto y esto, y en algunas veces se los dice a una persona, en otras a varias personas, y en otras la Biblia dice que todos escucharon. Esos son los preceptos, cuando la Biblia deja escrito que varias personas o una persona escuchó directamente de Dios algo, una indicación de hacer algo o una indicación de no hacer algo. Eso es un precepto. Y a esos preceptos nosotros que tenemos que ponerle especial atención, porque si Dios le dijo a alguien, no matarás, no se lo dijo nada más a él, ¿verdad? Lo está diciendo para que él escuche, para que todos entendamos. Y así son cosas que tenemos que aprender a ver en la palabra de Dios. La cuarta palabra es estatutos. En hebreo, yok, así como Jokic, pero yok. Esto de estatuto es una promulgación que involucra límites normativos para dar orden, para dar tareas, costumbres a la sociedad. Esto significa que Dios siempre quiso que supiéramos vivir como sociedad y que aprendiéramos a convivir como sociedad, pero que eso fuera viviendo con Él y conviviendo con Él. O sea, el hecho de que yo vivo y convivo con muchas personas alrededor de mí no significa que mi vida dependa de ellos. Significa que en sus estatutos Dios nos muestra cómo vivo con ellos, pero cómo al mismo tiempo me mantengo conectado con Dios. Y entonces los estatutos tienen que ver con cosas que a lo mejor la mayoría va a decir que se hagan y que consideran buenas o correctas, pero que Dios dice, hey, esto no. Entonces, un estatuto de Dios es poner ciertas directrices para que en la sociedad pueda haber una convivencia, pero esa convivencia es entre nosotros, pero respetando a Dios. Por ejemplo, el no robarás es algo que en la sociedad cualquiera va a decir, pues yo creo que lo mejor es que no nos robemos entre nosotros, ¿verdad? Pero no es nada, Dios no lo dijo nada más como que, para que aquel no te quite lo tuyo o tú no le quites lo de él, sino para que entiendas a través de ese estatuto que lo que a mí me agrada es que respetes
respeta lo que yo le he dado a los otros. Respeta lo que los demás han logrado con su esfuerzo. Respeta. Estamos. Entonces, la palabra de Dios muestra en muchas de las cosas que están escritas la forma de convivir y cómo Dios le agradaba que convivieran los pueblos y su pueblo principalmente. Entonces, por eso entendemos que hay muchas veces que Dios da ciertas instituciones que parecen como raras, como que da cierta autorización para que el pueblo atacara a otra nación. Y cuando uno lee a profundidad lo que está pasando, bueno, es que Dios quiere a lo mejor hacer algo en esa nación porque están haciendo algo malo, ¿no? Algo que rompe sus estatutos. La quinta palabra es mandamientos. Mandamientos. Esa palabra en original es mitzvah. Mitzvah. Antes había un grupo que se llamaba así, mitzvah. ¿Qué significa mitzvah? Significa pacto. Hasta el día de hoy, los hebreos, los judíos, tienen una celebración que se llama bar mitzvah. Esa celebración es el momento en que los niños dejan de ser niños, las niñas dejan de ser niñas y se convierten en adultos. En las edades judías no hay algo como que adolescentes y no. De niño a adulto. Y el bar mitzvah para los hombres es a los 13 años, para las mujeres es a los 12. Ese bar mitzvah significa el momento en que los hombres y las mujeres son reconocidos legalmente como personas que pueden responder ante Dios por el pacto. Porque recuerden que los judíos están bajo un pacto, el pacto de Moisés. Y ellos dicen, el niño hasta los 11 años o hasta los 12 años, el que él lo cumpla o que no lo cumpla, depende de mí hacer que se cumpla. Y si él rompe alguna regla, yo soy responsable de eso. Pero después del bar mitzvah le dicen, mi hijo, mi hija, a partir de hoy, usted responde por su moral. Usted responde por sí mismo y por sí misma ante Dios. De toda la ley que existe para nosotros, usted a partir de hoy responde ante Dios. Y eso está como que, caray, porque no es a los 18, no es a los 21, es a los 12, es a los 13, que ellos tienen que empezar a responder. Y entonces, los mandamientos, ya estamos hablando de cosas que Dios dice, pero que implican que tú las entiendas y que tú las aceptes, que tú digas, ok, yo voy con eso, acepto a eso y respondo por eso. Hay un momento en Deuteronomio que Moisés les vuelve a leer la ley y que le dice, respondan si cumplirán esto o no cumplirán. Y todo el pueblo dice, lo haremos, nos comprometemos. Y después Moisés les dice, y si no lo hacen, esto va a pasar y esto va a pasar. Esos son los mandamientos, eso es el mitzvah, el pacto que hay, en el que yo escucho y digo, yo estoy dispuesto a eso, yo hago pacto con eso, yo respondo si rompo eso. Eso es el mandamiento. La sexta palabra son juicios. Juicios en hebreo es mishpat, que significan veredictos o sentencias. Y esto está escrito en toda la palabra de Dios para dejar claro las determinaciones que Dios da cuando hace justicia sobre algo o sobre alguien. Es la forma en que Dios, o sea, esas
sentencias o esos juicios nos hacen ver cómo Dios hace justicia, y esa justicia nos habla de la grandeza de Dios, de su poder, pero al mismo tiempo nos habla de su amor y de su misericordia. Voy a darles dos ejemplos de juicios. Están en el Pentateuco. De hecho, están en Génesis los dos. El primero está en el capítulo 6, que es cuando viene el diluvio. Es un juicio de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Toda la tierra que es anegada por agua, se rompen todos los lugares donde existía agua, se rompen y cae el aguacerazo de la vida. Y esa agua barre con todo lo que existía, menos con 8 personas que estaban en un arca y con todos los animalitos que fueron resguardados para eso. Ese es un juicio de Dios. Y alguien dirá, ¿y dónde está el amor ahí si se murieron quién sabe cuántas personas y cuántos animales? El amor está en esa arca, porque Dios pudo haber arrasado con todo. ¿Por qué no lo hizo? Si todos los hombres eran desobedientes, ¿por qué tuvo paciencia por 100 años con Noé a que acabara el arca? Por amor, por misericordia. Y lo vemos repetido en Sodoma y en Gomorra. O sea, en algún momento después, Dios toma la determinación ya no de arrasar con todo el mundo, sino con 2 ciudades. Y lo mismo, da tiempo para que algunos que eran justos salgan, sean rescatados, y solamente arrasa con esas 2 ciudades. Pero Dios en esos juicios vemos su poder. ¡Wow! Caer fuego del cielo. Vemos su grandeza. Él controla todo. Controla las fuentes de agua, controla el fuego, controla todo. ¿Sí? Pero vemos también su misericordia y vemos su amor. Porque a pesar de, digamos, de detonar un juicio con ira, Él mantiene, Él se autolimita para no barrer con todo lo que existe, que podría hacerlo, pero se autodetiene por amor a nosotros y para que se cumpliera el que iba a venir, el Hijo que nos libraría del mal, ¿no? Avanzamos. La séptima palabra son los dichos, y esos dichos es Imra, y esto es lo que Dios habla con detalle, y esto tiene que ver con darle sentido a sus palabras y entender sus razones. Hay muchos pasajes en los que en la Biblia vemos cómo Dios habla directamente explicando algunas cosas. Por ejemplo, cuando Dios habla con Abraham, le explica muchas cosas. Es un personaje al que le explica muchas cosas. Cuando Dios habla con Moisés, a Moisés le explica muchas cosas. A Moisés 5 veces le dijo, yo no voy a ir. Y Dios tuvo mucha paciencia con él y le dijo y le explicaba. O sea, esa interacción es Imra. Cuando Dios le está diciendo a alguien, no como una orden rotunda, sino que está dejándole ver detalles de ciertas cosas de lo que Dios quiere hacer, para que la persona que escucha entienda las razones de por qué Dios hace las cosas. La octava es palabra de Dios o palabra, que es dabar. Ese dabar en hebreo significa aconsejar. Aconsejar es lo que Dios anuncia o lo que Dios publica a alguien cuando tiene ya mucha confianza con él, ¿sí? Es lo que le revelas a una persona cuando le quieres demostrar confianza. Eso es dabar, ¿sí? Y vemos cómo Dios le da confianza a Noé, le da confianza a Enoc, porque dice que no caminó con Dios, le da confianza a Abraham, le da confianza a José, le da confianza, o sea,
en diferentes momentos la palabra de Dios era la fortaleza de mucha gente que recibió consejo directo de Dios y recibió la confianza de parte de Dios. Y la novena palabra es palá, que esa palá es traducido como maravillas. Esas maravillas son milagros, hechos portentosos que están en la palabra de Dios para maravillarse, para distinguir la grandeza o para admirar las obras portentosas de Dios. Esas 9 palabras las vemos en todo el Salmo y las vemos repetidas muchas veces. Vamos a empezar la lectura porque se nos está yendo el tiempo. Dice Aleph: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. A quien le guste subrayar, voy a ir anotando ahí las veces que se repiten las palabras que acabamos de explicar. En el primer versículo dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Al final dice la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Ahí está, testimonios. Y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahí podríamos subrayar mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ahí podríamos subrayar estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ahí podemos subrayar mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahí está, juicios. Y luego dice el 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y vuelve a repetirse, estatutos. En esos 8 versículos, en 7 de ellos está las palabras repetidas que yo acabo de explicar. Y no es algo como que el escritor era tan malo para escribir que escribía con muchos pleonasmos. Repito, no. Es un énfasis con diferentes palabras de cómo entendemos la palabra de Dios. Pero es en cada renglón prácticamente, cada versículo, énfasis, énfasis, énfasis. Entonces, esto nos dice mucho. Ahora, si yo a Aleph, a ese párrafo de 8 versículos, tuviera que ponerle un título, yo le pondría así: conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Es lo que nos dice Aleph. Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Y volvamos a leer Aleph. Dice: bienaventurados los perfectos de camino. O sea, felices, plenos, aquellos que son íntegros en el camino, los que andan en la ley de Jehová. Felices, plenos, aquellos que guardan sus testimonios. Noten que las expresiones que da bienaventurados 2 veces, perfectos de camino, los que guardan, está hablando de conocer la palabra y está hablando de que esa palabra ha permitido que estas personas conozcan al Dios que está detrás de la palabra. Han llegado a ser felices, han llegado a estar plenos aquellos que guardan sus testimonios. Dice, con todo el corazón le buscan. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El escritor está dándonos en los primeros 4 versículos
como que el wow, estos son los que ya lo lograron, los que a lo que más se puede aspirar son los primeros 4 versículos, pero después él pone como una línea y dice, yo todavía no me siento ahí. Dice, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice, entonces no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, pero no dice que ya lo pueda hacer, dice, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, pero dice, no me dejes enteramente. Entonces, el escritor, a pesar de tener una profundidad y a pesar de que podemos decir, esta persona conocía a Dios mucho más que yo, él dice, ojalá todavía fueron ordenados mis caminos más, ojalá pudiera atender a todo lo que tú dices siempre, así no pasaría vergüenzas. Ojalá mi corazón siempre fuera recto para poder alabarte siempre como tú te lo mereces. Y dice también, no me dejes enteramente. O sea, el mismo escritor dice, y dice reconocer, hay momentos de mi vida que no te siento. Hay momentos en los que no te veo, por más que te busco. No te siento siempre. Entonces dice, no me dejes enteramente. Esta persona tiene una relación real con Dios, pero hay veces que aún en esa relación, y como en todas las relaciones hay momentos como de corte. Y esta persona dice, estando contigo es lo mejor para mí. Entonces extraño los momentos en que cortamos, en que no te siento. Aleph nos deja ver cómo a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, porque es guardando sus testimonios, caminando en su ley, andando en sus caminos, guardando sus mandamientos, atendiendo, aprendiendo, siguiendo de corazón. De esa forma, no solamente diciendo, yo creo en Dios, cualquiera puede decir eso, pero si leo la palabra y no guardo eso en mi corazón, no lo pongo en práctica, no hay un impacto. Nunca voy a conocer al Dios de ese texto. Nunca lo voy a conocer. Entonces lo impresionante es que no es nada más leer. Para poder leer, tengo que entender lo que es la palabra de Dios y poder empezar a adquirir de esa palabra la vida que está en ese texto. La vida de esa palabra, para que pueda convertirse en vida en mí. ¿Ok? Vámonos al siguiente párrafo, que es Bet. Bet dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está al final, palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahí está, mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Ahí está, dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ahí está, estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Ahí están, juicios. Me he gozado en el camino de tus testimonios más
que de toda riqueza, testimonios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahí está, mandamientos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahí está, estatutos y está, palabras. Vemos ahí en Bet que en los 8 versículos hay 9 veces que está hablándose de la palabra de Dios. Entonces, ¿es importante o no es importante? ¿Qué es lo que nos dice Bet? Si yo tengo que poner una forma de explicar Bet, es conocer a Dios desde su palabra, es conocer los milagros que puede hacer en mi vida. Conocer a Dios desde su palabra es conocer los milagros que puede hacer en mi vida. Vamos a volver a leer Bet. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Este milagro solamente lo puede hacer Dios. Y este milagro de limpiar el camino o limpiar la vida de una persona, lo está hablando en todas las posibilidades que se nos ocurran que puedan existir. Está hablando desde una persona que por conocer y guardar la palabra de Dios nunca fue manchado y se mantuvo limpio, hasta lo peor, lo completamente opuesto, a alguien que ha estado lleno de lo más feo, apestoso del mundo y que pueda ser limpiado por esa misma palabra de Dios. Lo deja muy claro el autor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Como si fuera una experiencia de él, como diciendo, yo lo viví, su palabra me limpió, y entonces yo conozco a Dios porque su palabra tuvo el poder de limpiarme. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, el milagro de permanecer en Dios, solamente Dios lo puede hacer, porque todos nosotros tenemos algo que es parte de nuestra humanidad, el deseo de buscar cosas diferentes a Dios. Entonces, salimos de este lugar y prendemos nuestro celular o le quitamos o sea, le volvemos a poner el sonido y ya nos reconectamos con lo que está afuera, con todo lo que me ofrecen, con todo lo que dejé, con toda, ya. Pero lo único que me puede hacer permanecer en Dios y no desviarme es Dios mismo obrando en mi corazón. Es lo único que lo puede hacer. Porque si dependiera de mí, somos tan dispersos, tan vanos, tan que estamos buscando otras cosas, lo mío, que no me ganen, que tenga más, que lo único que me puede redirigir hacia Dios es Dios mismo obrando en mí. Entonces, por eso dice, no me dejes desviarme. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El milagro de que yo no peque cada vez que deseo pecar es una obra de Dios en mí. Hay unas en las que me barro y se me sale y tal, pero cuando yo noto en mí que Dios ya está obrando para contenerme, para no ser carnal, para no hacer lo que antes hacía de una forma directa, rápida, como inercial, significa que Dios ya está obrando en mí para no pecar. Y es cuando he guardado en mi corazón los dichos de Dios.
Dice, bendito Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Cómo puedo yo realmente entender la palabra de Dios? Eso es un milagro también. Porque todos nosotros cuando empezamos a leer la palabra de Dios, lo primero que dijimos, la primera frase fue, no entiendo. ¿Quién nos hace entender? ¿Quién? Su Espíritu de Dios en nosotros. Por eso el escritor dice, enséñame, enséñame. Entonces, ha estado dándose cuenta que el único que puede hacer que penetre la palabra de Dios y que estando adentro yo le entienda es Dios. El milagro de hacerme entender, de quitarme lo bruto, es la realidad. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El milagro de que nosotros le hablemos a otros de Dios, ¿quién lo hace? Solamente Dios. O sea, aunque nosotros nos quisiéramos aprender algo, el único que puede hacernos hablar con poder, de una forma eficaz de Dios, es Dios mismo. Porque si no, va a estar cuadrado, va a sonar memorizado, ¿no? Pero cuando dejas que Dios te use para hablar de Él, va a salir algo de ti. Primero, que es real. Segundo, que va a conectar. Y tercero, que va a impactar, que va a tener poder. Solamente así Dios puede hacer un milagro de que hablemos de una forma real. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Qué puede hacer el milagro de que nos quitemos el chip del mundo? De estar persiguiendo la zanahoria de lo que el mundo nos ofrece y que nos gocemos con lo que Dios nos da. ¿Quién puede hacer ese milagro? Dios a través de su palabra. Que nos demos cuenta que lo más importante no es lo que el mundo me puede ofrecer, ni todas sus riquezas alcanzan para compararse a lo que es Dios y a lo que veo a través de Él en su palabra. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Quién puede hacer el milagro de que yo quiera tener un camino siempre caminando con Dios? Antes ninguno de nosotros pensaba así. Ni siquiera nos pasaba por la mente el deseo de tener una vida diferente. El deseo de regocijarme en un camino que no es el camino que todos buscan, sino el camino que Dios me ofrece. Ese milagro, ese cambio de chip, si queremos llamarle así, solamente lo puede hacer Dios. Y cuando Dios lo hace en nuestras vidas, vamos a ser los raros para el mundo. Pero vamos a ser para Dios sus hijos. Amén. Vámonos a Gimel. Dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Ahí al final dice palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahí dice ley al final. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Ahí dice mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Ahí está juicios. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Ahí está mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Ahí está testimonios. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Ahí está estatutos.
Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y ahí está, testimonios. De los 8 versículos, 8 veces se repite los diferentes equivalentes de palabra de Dios. A este apartado de Gimel, yo le pondría este título: conocer a Dios desde su palabra es saber que Dios me acompaña cuando camino con Él. O de otra forma, Él vive conmigo. Vamos a volver a leer Gimel. Dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y entonces aquí está dándose cuenta que Dios, cuando Dios está conmigo, Él es el que me hace bien. O sea, lo que hace que cosas buenas me pasen es Dios. No es mi suerte, no es que yo soy muy picudo, no. Dios es el que hace que el bien me pase. Dice, pero aunque yo sé eso, yo quiero no que me pasen cosas buenas, sino quiero que viva guardando tu palabra. Eso es lo mejor. Lo más bueno que yo he aprendido es no que me pasen cosas buenas o no tener cosas buenas, sino vivir con Él, que Él es lo más bueno que puedo tener. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, aquí está el escritor hablando con una confianza, como diciendo, a ver, Él durmió conmigo, Él me puede abrir los ojos cada día, a que despierte a un nuevo día, porque Él abrió mis ojos. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. O sea, aunque yo esté en un lugar donde nadie me conoce, yo estoy caminando al lado de quien me conoce desde siempre y que yo también conozco. Es como, no me siento raro, porque yo sigo caminando con alguien que está conmigo todos los días. No necesito que todos, como si fuera pachanga, que entro y, sorpresa, ya llegó. No necesito que nadie me reconozca, que nadie me aplauda, que no, aunque nadie me conociera, yo sigo estando completo y estando bien, porque conmigo está el que me completa, el que me llena. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Entonces, incluso cuando tengo algún quebranto o algún dolor, y ojo, ahí subrayen eso, si quieren subrayen esa frase, quebrantada está mi alma de desear, subrayen esa frase. Porque la mayoría de los quebrantos que tenemos en nuestra vida son por desear cosas diferentes a Dios o a lo que Dios nos ofrece. Estamos deseando algo diferente y de repente estamos quebrantados en nuestra vida porque estamos persiguiendo algo que fue nuestro deseo, no lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aún en esos momentos, Dios, a través de su palabra, va a estar conmigo en todo tiempo. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Dios va a quitar de mi camino a aquellos que no están en sus caminos. Si en mi vida sigue habiendo gente que nada que ver con Dios, es muy probable que mi camino lo esté dirigiendo hacia ellos y no hacia Dios. Ojo con eso. Porque cuando yo estoy en el camino del Señor, de repente ya los que no siguen a Dios, pues ya no van a estar en ese camino, no me los voy a topar, porque no están caminando hacia la misma dirección. Dios los va quitando. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, o sea, aparta de mí la vergüenza y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Aquí esta persona es capaz de decirle a Dios en esa cercanía, sabiendo que vive conmigo,
que aún lo más doloroso, lo más vergonzoso de mí, Dios lo puede quitar cuando guardo sus testimonios. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea, aunque muchos poderosos estén contra mí, yo lo único que tengo que preocuparme no es en que si están apuntando, si me están señalando, cuántos son. No, yo lo único que tengo que hacer es meditar en tu palabra. Tú harás lo que quieras hacer. Con esta figura, no sé si se acuerdan de esa parte en la que de repente Dios le habla a un profeta y le abre los ojos para darse cuenta que él no está solo en la lucha en aquella guerra. A veces así nos pasa, o sea, realmente a veces nos sentimos solos luchando contra alguien o contra varios. Nunca hemos estado solos, hermanos. Los que somos hijos de Dios, nunca hemos estado solos. Dios está con nosotros siempre. Dice, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Yo creo que ahí hasta le vamos a dar porque ya se nos fue el tiempo, pero la realidad es que cuando la palabra de Dios se convierte en mi delicia y en mi consejo, es cuando yo puedo llegar al punto de decir, wow, Dios vive conmigo y no quiero apartarme de esa vida ni de esa forma de ver el mundo y de sentirme en este mundo. En resumen, lo que hemos visto hasta ahorita, que son solamente 24 versículos, nos damos cuenta de que cada uno de ellos es una repetición sistemática, contundente, de que el eje de la vida de una persona debe ser la palabra de Dios, y la forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Es la forma mejor, la forma más eficiente, la forma más perfecta de conocer a Dios es a través de su palabra, ¿no?